Comenzamos. Dios, me va a decir, Señor, bendita eres, bendita tu vientre. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Te descubrí desde que me aprendieron. Has estado en todos los juicios. Y luego, en la sombra de mi sombra. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? No es suficiente este calvario que estoy viviendo para tener la duda, la zozobra de no saber quién está conmigo en estas horas tan amargas. ¿Quién soy? Soy la patria, soy tu patria, soy la vida, soy la muerte, tu muerte. Soy Dios, soy nada, dolor. Señor, ten piedad de mí, por tu bondad, por tu gran compasión, lava mis faltas, purifícame de mis pecados, porque yo he pecado ante mí, contra ti solo pequé. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador que concibió mi madre. Madre, eres tú. Siento la suavidad de tus manos, como hace tanto tiempo que no la sentía, madre. Sí, mijito, sí. Soy yo. Aquí estoy a tu lado como siempre. Madre, usted. Que Dios me perdone. Dios te ha perdonado, Teclo, hijo mío, porque Dios es bueno y Dios siempre perdona nuestros pecados. Pero, ¿cómo puedo dudarlo teniéndolo a usted aquí, junto a mí? Dios está conmigo, aunque esta duda me cala el alma. ¿Duda? ¿Qué duda? Esta duda de no saber si Dios me perdonará realmente, si mis pecados ante Él. No te atormentes más, José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. No te atormentes. El tiempo de tu partida ha llegado y ya nada más puedes hacer que creer en la misericordia divina. Y creo, madre, creo. Deme usted su bendición. La bendición te la di desde que naciste aquella mañana tan pronto en que yendo a misa naciste. Sí, en que yendo a misa. ¿Cómo se me ocurrió nacer? Era como si el llamado del Señor me hubiera tocado desde entonces. ¿Cómo fui a nacer justo después de que usted fue a oír misa? Dios así lo quiso. Se me rompió la fuente, me vinieron los dolores. Naciste afuera de la iglesia. Varias mujeres se acercaron a ayudarme. Alguna fue corriendo para la partera y otra más a buscar a tu papá. Todo fue tan rápido. Sí. Siempre consideré que mi nacimiento era un misterio. ¿Por qué? Y no en otro lugar, en la casa. Porque eras del pueblo y tenías que nacer entre el pueblo. Y así mero pasó. Fuiste del pueblo y entre el pueblo naciste. Y al pueblo me consagré siempre. Mi pueblo. Nuestro pueblo. Que le diste todo lo mejor que tenías dentro, hijo mío. Tu mente, tu corazón, tu bondad, tu saber. Bueno, mi saber. ¿Acaso sé yo algo de nada? Sabes todo acerca del dolor de los hombres, de la lucha por la justicia y la dignidad, de levantar la espada contra la iniquidad, de abrir el espíritu hacia las cosas buenas. No lo sé, madre. No lo sé.
La Santa Inquisición me ha condenado a muerte. Mi lucha se ha venido contra mí y he sido acusado de hereje. ¿De qué ha servido mi saber? Hace unos momentos, cuando empecé a rezar, sintiendo el miedo a la muerte que nunca creí llegar a sentir, pasó por mi mente toda la lucha que impulsé para liberar a mi pueblo del yugo de los delfines. Recordé que los recuerdos me pasaron encima, de guerra, de sangre, de ríos de sangre, de rostros como el del padre Hidalgo, mi maestro, y que me puso en este camino, rostros como el de mi buen hermano, confidente y confesor, el padre Mariano Matamoros, que aquí en los Cachupines lo mataron tan vil y cobardemente como ahora me matarán a mí. Rostros de héroes anónimos, esos indios, que creyendo en mí se lanzaron a la lucha y perdieron la vida, con el gusto de saberse defensores de su gente, de su patria, de su tierra. Y luego, después de ver todos esos rostros, de hombres y mujeres indios, esperanzados en lograr la igualdad, la justicia, el reconocimiento ante el mundo, me vi sumido en mi propia angustia, saber que ya no puedo hacer nada, saber que ahora soy también un traidor y que de nada ha servido mi traición. Soy un cobarde, sí, un cobarde que ha delatado a mucha gente. Irán tras ellos y más cabezas caerán. Y luego, ¿qué será de este país? ¿A dónde irán a parar los sentimientos de esta nación? Irán a parar el ejemplo por la lucha que acaso nunca va de acabar. El ejemplo lo dio Hidalgo, A quien como antigua iglesia obligó a arrepentirse de los pecados que según ellos había cometido. Cuando lo detuvieron declaró: creo que la independencia será útil y benéfica a mi patria. Es cierto que nos levantamos en armas para acabar con el régimen despótico y tiránico de los españoles, pero también estoy seguro de la rectitud y justicia de mi causa, y que por eso me puse al frente de la causa independentista. Mi padre Hidalgo había levantado ejércitos, fabricado armas, lanzado manifiestos y conducido a sus hombres en la batalla. Eran tan parecidos con Hierro Hidalgo. Cuando Hidalgo estuvo preso, se ganó el aprecio de sus carceleros. Pero como a los sacerdotes no se les puede juzgar como a los demás, tuvieron que degradarlo. Primero como clérigo, tenían que quitarle el poder que Cristo les da a los sacerdotes. Lo que atarás en la tierra será atado en el cielo. Despojado de sus vestimentas y ornamentos sagrados, Miguel Hidalgo y Costilla fue sentenciado a muerte. Lo obligaron a ponerse de inocuos, le comunicaron que sería fusilado, le confiscaron sus bienes y lo pusieron en su confesor y lo combinaron a reconocer sus pecados. Sus ojos intensos miraban al frente del pelotón. Los soldados estaban impresionados, temblaban de miedo. El oficial a cargo ordenó cubrirle los ojos y dio la orden de dispararle. 3 balas se le incrustaron en el vientre y una más en un brazo, pero no murió. Con la fuerza de los disparos se le cayó la venda. El oficial ordenó una segunda descarga. Los soldados se sentían amedrentados al encontrarse con los hermosos ojos azules del cura Hidalgo, a pesar que la orden fue que le dispararan directo en el corazón. Los soldados le dieron el estómago. Un soldado decía: el padrecito no quería morir, solo lloraba silenciosamente, sin que de sus labios saliera ni una sola queja. La tercera fila de soldados también falló. El hombre tenía la espalda y el estómago destrozados, pero no moría, porque los soldados hablaban de miedo y no le atinaban. El oficial a cargo ordenó que le dispararan a bocajarro. Con la fuerza de los fogonazos se le incendió la ropa. Tal parecía que su corazón estallaba en llamas. Horas después expusieron su cuerpo en la plaza pública ante la expectación general, y por la tarde le cortaron la cabeza Y la enviaron a Guanajuato, para la óptica de Granaditas, junto con las cabezas de Aldama, Allende y Jiménez, cubiertas en sal, con un letrero
recuerda una de ellas que decía: insignes cocinerosos y primeros caudillos de la revolución. fue un golpe artero para mí. Se clavó en mis entrañas. Para mí, para toda la lucha insurgente. Cuando supe el fusilamiento del padre Hidalgo, solo pude decir: hemos asesinado a quien más nos amaba y que luchó encarnizadamente por nosotros. Pero con su muerte, la lucha de independencia no ha terminado. Continuó y ahora más ferozmente. Conocí al padre Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Donde Hidalgo era rector. Yo estudiaba ahí. Iba a nombrar sacerdote. Cuando Hidalgo y yo simpatizamos de inmediato, cuando me enteré del grito de independencia, fui personalmente a ponerme a sus órdenes. No me cabía en la cabeza que él, tan responsable, tan serio, tan respetuoso, levantado en armas, plañiendo como estandarte de la santísima imagen de la Virgen de Guadalupe, venía Incensi del curato de Carácuaro, que era donde estaba destinado, y fui a Valladolid. Pero cuando llegaste el cura Hidalgo se había ido y fuiste tras él. Y lo alcancé en la población de Charo. Allí Hidalgo me invitó a cenar y me platicó de sus planes para acabar con la injusticia social y para establecer un congreso que resolviera la forma de gobernarse de este país. Don Miguel, le dijiste, y yo quisiera incorporarme a sus filas insurgentes como su capellán. No necesito más gente a mi lado, me contestó contundentemente. Mejor regrese a Carácuaro y reúna gente. Vamos a seguir por la costa y vamos a seguir resolviendo la forma de atacar por la costa y así apoderarnos de Acapulco. Y te fuiste entusiasmado, negro. Estabas tan contento. Sí, madre. Muy contento. Hacía mucho que no escuchaba tu cariñoso Teclo. Siempre fui Teclo para ti. ¿Así me bautizaste? Sí, porque Teclo significa gracia de Dios. Y el cura Hidalgo también te decía Teclo. Vaya usted con Dios, Padre Teclo, te dijo. Y te fuiste consigo, llevando contigo el mismo escrito que el cura de Dolores te había extendido. Y que decía: Con el presente, comisiono a mi lugarteniente, don José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, cura de Carácuaro, para que la Corte del Sol reúna tropas, de acuerdo a las instrucciones verbales que le comisionaron. Y regresé a Carácuaro. Y cuando logré reunir un grupo de gente, me lancé a la conquista de Huetán. Después por los márgenes del río Balsas hasta su desembocadura en el Pacífico, torcí por Zacatula, Petatlán, San Jerónimo y Coyuca. Ya se me resistió al principio, pero finalmente se me unieron todos los pueblos con sus armas. eran tan parecidos tú y el cura Hidalgo. Cuando Hidalgo estuvo preso, se ganó el aprecio de sus carceleros. Pero también en el mismísimo escrito establecía que podía llevarle un fierro para ir marcando a la gente. Blandiendo una espada. La gente le leía escritos de compraventa de esclavos. Como la mayoría de las personas analfabetas me creían. ¿Y esos otros escritos que eran, Teclo? Eran papeles de compraventa de esclavos. Y el fierro era para decirles cómo serían marcados si no me seguían. Les decía, para convencerlos de asustarlos. Tienen que unirse a la lucha, porque Napoleón Bonaparte va a pagar 4 reales por cada hombre, 1,5 por cada mujer y 2 por cada muchacho. Se los van a llevar a todos. Van a perder la libertad. La gente me creía. Pues conocía los horrores de la esclavitud y le tenían terror. Se te unieron entonces los hermanos Juan José, Juan y Fermín Galeano, quienes además de ayudarte con dinero para la causa, te donaron un cañón que tenían porque eran descendientes de piratas y lo usaban para el mayor lucimiento en sus festejos. Sí, pero aún con esos triunfos, Acapulco no se rendía. Y opté por seguir a Chilpancingo hasta llegar a Tixla, donde permanecí 2 meses aliestando a mi contingente. También se me unieron en esos momentos los hermanos Nicolás, Miguel Víctor y Leonardo Bravo, y un hijo de Leonardo llamado Nicolás.
Los Bravo eran personas valerosas y acaudaladas. Al igual que los Galeana, te ayudaron mucho. Todos estaban convencidos de la causa. También se me unió en esos momentos Vicente Guerrero, el gran guerrero, salvaje, valiente, viril, con la fuerza de su sangre negra brotando en la lucha. No acababa de celebrar la adhesión de tantas personas de buena fe cuando recibí la noticia del fusilamiento de Hidalgo. Y la recibiste en secreto. Quisiste guardarla en secreto. Sí, porque no quería que nadie se enterase de la muerte de Hidalgo. El ejército se podría desmoralizar como yo lo estaba, porque sentía mucho la pérdida de Hidalgo. Notable caudillo, magnífico hombre. Pero en medio de la depresión, te dio gusto que Rayón, secretario particular de Hidalgo, aunque no era de tus simpatías, se hubiera escondido y no lo hubieran fusilado y apresado como a los demás. Cuando traían preso a Hidalgo, Rayón se fue por el sur camino a Zacatecas y burlando a sus perseguidores aceptó el Zitácuaro. Rayón, como secretario de Hidalgo, se sentía heredero del mando. Y a mediados de 1811 le escribió los diferentes grupos para unificar. Rayón decía que aprovecháramos la experiencia adquirida para no caer en los excesos de Hidalgo. Se asignó a sí mismo el título de capitán de todos los ejércitos americanos. Habráse visto tal osadía. Rayón decía que la Junta funcionaría, acabando con el populismo y acercándonos más a los crímenes, y acentuando la mención de Fernando VII. La soberbia de Rayón molestó a los nuevos caudillos de la insurrección, así como su respeto y mención a Fernando VII. Recuerdo como el guanajuatense Albino García le dijo: mire Rayón, yo no conozco más juntas que la de los ríos, ni más certeza que la de un cerro. Y a Rayón se le debe haber fruncido el obelisco, tanto como se le frunció el hocico. En cambio, Morelos, mi hijo, andaba de triunfo en triunfo. Tomaste Chauca para utilizarlo como base. Sí, también tomé Izúcar y me hice de la importante plaza de Cuauhtémoc. Y Galeana entró a Tasco, una de las fuerzas más importantes para el triunfo de Morelos, exclamó Rayón muerto de envidia. Porque mientras Rayón iba de fracaso en fracaso, el año nuevo de 1812, Calleja, al frente de un ejército de 500 hombres, atacó Zitácuaro. Y Rayón acabó por huir de la ciudad que fue incendiada. En cambio, Morelos, mi hijo, andaba de triunfo en triunfo, fortificando las plazas. También tomé Tenancingo y Cuernavaca. Y regresé a Puebla, que había abandonado por ir a apoyar a Galeana en Tazo. Nuestros objetivos se estaban cumpliendo. Debíamos seguir así, hacia adelante, sin cansarnos jamás. Todos estos triunfos hicieron que te convirtieras en el enemigo más poderoso de Calleja, quien fue tras de ti a Cuautla. Pero me enteré a tiempo y fortifiqué posiciones. Abrí trincheras y acumulé posiciones. Y le dije a todos que no quería oír hablar de rendiciones. El 19 de febrero de 1812, Calleja atacó Cuautla. Y su triunfo estaba tan seguro que ni siquiera se bajó del carruaje. Estaba muy seguro que en unas horas nos derrotaría. Él era un magnífico estratega. Contaba con 5,000 hombres y tenía un magnífico armamento. Yo, por el contrario, tenía unos cuantos fusiles, municiones, 4,500 hombres. Estaban conmigo apoyándome en esos momentos mis amigos Hermenegildo Galeana, Nicolás, Víctor y Leonardo Bravo, y mi gran hermano del alma, el padre Mariano Matamoros, quien se unió a mis fuerzas en Izúcar. La resistencia de Calleja fue dura. No podemos darnos por derrotados, demos la lucha más fuerte, les decía su contingente. La batalla de Cuautla duró 72 angustiosos días. Se acabaron las ratas, los conejos, las ardillas que nos servían de alimento. Pero para engañar a los revistas, decidí organizar fiestas, bailes, y eso, aunado de las fuertes lluvias, hizo que Calleja perdiera el terreno y se desanimara. Calleja escribió una misiva al virrey en la que prácticamente aceptaba la derrota. Ya no podemos más.
también decidí levantar el sitio, silenciosamente, a las 2 de la mañana. Salió Gallena con 1 millón de hombres por la retaguardia. Los bravos y yo íbamos con 20 de caballería, armados con lanzas y ondas. Cuando se enteraron los realistas, se echaron tras nosotros atacándonos. Pero en ocasiones eran a sus mismos compañeros a quienes mataban, ya que en la oscuridad de la confusión no veían si a quien tenían a un lado era un amigo o a un enemigo. Lo mismo nos pasó a nosotros. En más de una ocasión matábamos a insurgentes creyendo que eran realistas. Pero en esa ocasión, los realistas habían sido vencidos. El virrey le escribió una misiva calleja, mandándolo a descansar a su casa. Yo tenía 2 costillas rotas, pero mi plantilla de valientes estaba casi completa. Solo faltaba Leonardo Bravo. La muerte más que me dolía, pero a cambio de esa muerte, mi lucha volvió a cosechar triunfos. La muerte de Leonardo Bravo no podía detenernos, y regresamos a la lucha. Y ganamos Coahuila de León, Tehuacán, Puebla, Orizaba y Veracruz. Atacamos Oaxaca y tras una hora de enfrentamiento los vencimos, adueñándonos de su armamento y municiones. Con todo ello, a excepción de Acapulco, que seguía estando en poder de los realistas, nos hicimos de todo el litoral del Pacífico, desde los límites de Guatemala hasta Colima, y de todas las provincias de Oaxaca y Michoacán, y casi todo Puebla, Cuernavaca, Puebla y Toluca. Con todo ello la gente decía, ahora sí, dicen que a Morelos ya les ganó. La victoria de Oaxaca te llenó de prestigio y respetabilidad. Te llamaron el terror de los gachupines. Todo México estaba contigo, Teclo. Todo el mundo amaba a Morelos y contribuían a la causa con donaciones de todo tipo. Logré reunir 3 millones de pesos. Con la ayuda de muchos simpatizantes de la causa, de todas las clases sociales. 3 millones. Una cantidad que ningún jefe insurgente había logrado reunir. La dicha era enorme, pero no veía que tras esos triunfos vendría una gran cadena de derrotas. Un grupo de abogados y alrededores se acercó a mí ofreciéndome sus servicios, organizándome fiestas, bailes, desfiles de clubes, veladas literarios-musicales de mi honor. También se me acercó otro grupo de gente queriendo vivir a mis costillas, basados en la frase que según ellos Napoleón había dicho y que decía: con 2 generales como Morelos dominaría yo el mundo. Y general me decía: usted merece todos los laureles de la gloria. Fue cuando ascendiste a Matamoros a segundo mando. Y Matamoros, en agradecimiento, me regaló un uniforme de general recamado en oro. Y me disposé durante horas y días ante el pintor, con mi reemplazable pañuelo en la cabeza. La dicha era enorme. Cierta paz vendría a mi corazón, pero había algo que no me dejaba realmente estar en paz. No tener entre mis triunfos a Acapulco. Esa mancha que tengo de que Acapulco es el poder de los realistas debe ser lavada. Me dictaban conciencia cada instante. Y decidí ir a pelear con los realistas que eran dominadores del pueblo. Humilde ha sido y digno, y así vestido de general diste apertura al Congreso de los Sabios. Sí. No dejaban de acercarse. Los aduladores como Juan Nepomuceno Rosáez, quien llegaría a ser uno más de tus cuñados, fue tu fiel solapador. Calla, madre, no lo digas. Violé tanto los votos de castidad con la ayuda de ese alcahuete Juan Nepomuceno Rosáez, que he perdido la cuenta de cuántos hijos pude haber dejado regado por tanto pueblo. Nepomuceno Rosáez llegó a tener gran influencia sobre ti. Qué lejos estabas de saber que le acudas a tu lado y que él mismo te entregaría a Calleja. Era un traidor. Nepomuceno Rosáez era un vil y asqueroso traidor. Y tú lo intuías, Teclo. Pero
tu corazón era demasiado noble para aceptarlo. Lo dejaste ser, lo dejaste hacer, lo dejaste darte la puñalada por la espalda. La daga de la vileza traspasó mi corazón. Tu corazón, templo. Corazón de acero y fuego. De sangre y barro. Un corazón que quedó prensado por gente nefasta como Rosáez. Aduladores. Habría muchos, madre, traidores no se diga. Siempre pensé que entre mis más cercanos habría un Judas. Pero he de confesar que nunca creí que ese Judas fuera Rosáez. Aduladores. Habría muchos. Pero nunca pensé que me tuviera bufando como a mí. En ese hombrecillo petulante y taimado que era Rosáez. ¿Y qué hacía lo que tú dijeras? Si era parar el mundo de cabeza, lo paraba. Si era levantarte homenajes, los levantaba. Si era hacer fiestas interminables como en ese momento, vestir de luces a todo Oaxaca, lo hacía. Pero un día me harté de tantos festejos y tantos flores sobre mí. Y le dije de comisario, mira Juan, ya son 2 meses y medio que hemos bebido y bailado hasta la saciedad. ¿No crees que ya es hora de regresar a la lucha por México? A lo que Nepomuceno, barbeándole como era su costumbre, contestó: estoy de acuerdo, mi estimado generalísimo. Es hora de enseñarle a los cachupines quién es quién. Estoy seguro que se rendirán sin más. Pero los cachupines se parapetaron a los invencibles muros del fuerte de San Diego. Invulnerables, con sus 90 cañones de grueso calibre. Y toda la comida le llegaba del puerto de San Blas, sin que yo pudiera hacer algo para detenerlo. Una noche, Galeana salió de la playa de Caleta, sorprendió a los vigilantes y se apoderó de los bergantines. Pero tú estabas totalmente desmoralizado a pesar de todo. Sí, es que ya no podíamos más. Se propagaban las enfermedades por el calor tan fuerte. Ya no teníamos que comer y ya no podíamos más. Teníamos que ir a Chilpancingo. Pero la fortuna estaba de nuestro lado. Y el 20 de agosto, los defensores de Acapulco negociaron su rendición. Y en lugar de lanzarme a luchas más inconformes, expedió un decreto el 13 de septiembre que le diera validez jurídica al movimiento independentista. El intelectual Carlos María de Bustamante, creador de obras de Giaca, me ayudó a formalizar la idea. Establecía los principales puntos del Congreso, la forma de lograr la unión del movimiento independentista. Y mientras en Oaxaca, la antigua junta de Zitácuaro, comandada por Rayón, Lisiaga y Verduzco, peleaban a muerte por motivos personalistas y dividiendo fuerzas. Pues sí, pero finalmente fueron derrotados y acabaron por huir. El Congreso de Chilpancingo iba a sustituir a la junta de Zitácuaro y decidí darle el puesto de vocales a Rayón, Lisiaga y Verduzco. Rayón enfureció al sentirse despasado. Lisiaga desconfió de mis intenciones. Solo el cura Verduzco se alegró y estuvo conmigo. Fue así que en lugar de atenuar las diferencias, el Congreso por mí convocado las aceptó. La noche anterior al día de la apertura, el 12 de septiembre, estuviste repitiendo los términos políticos que habías aprendido durante meses antes. A tu lado estaba el diputado don Andrés Quintana, a quien llamaste como secretario particular para que corrigiera. Lo que en castellano no estuviera del todo claro. Pues querías que el espíritu solo dijera cosas con razón. Quintana Roo me escuchaba atónito. A Quintana Roo lo sobrecogía aquella elocuencia tuya, tan sencilla y grandiosa. Como vista de volcán, escribió él después. Él te seguía robando en todo tu discurso. Y después, alcanzó música, un admirador, magnífico, magnífico. Y tú le preguntaste, ¿Y ahora qué dice usted? y Quintana Roo, con el enorme respeto que te profesaba, te respondió: digo, Señor, que Dios guarde a Morelos, que Dios lo tenga siempre en su gloria. Sí, eso dijo y yo me sonrojé. Aunque debo reconocer que tanto halago me trastornaba. Así fue como diste apertura al Congreso de Sabios. Como pomposamente le llamaba
nación en que declaraba la independencia absoluta de América respecto de España. Los sentimientos de la nación fue un documento muy importante, en el que dejabas claro la importancia de la religión católica, sin distinción de ninguna otra. La soberanía de la nación proviniendo del pueblo. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La obligación de reservar los trabajos burocráticos a los nativos de este país. Procedió entonces la elección del jefe del Estado o generalísimo. Y todos, sin excepción, los que habías colocado en ciertos puestos, votaron por Morelos. Pero me sorprendí. Creí que no tenía las capacidades para ese puesto, que no era para mí. Pero después de 2 horas de deliberar, los diputados se volvieron a elegir. Pusiste una sola condición: que me diesen el título de siervo de la nación. Si era siervo de Dios, también lo era de mi nación. Siervo de la nación. Y no ese Alteza Serenísima, que suena demasiado cachupín y monárquico. Yo no era monarca para ser alteza de nadie. Después de ese importante siguieron bailes, fiestas y luego una calma aparente. Calma chicha, diría yo. Decidiste establecerte en Chilpancingo. Reanudaste sesiones con los diputados. Fue cuando se aprobó el Acta de Independencia de América Septentrional. ¿Qué decretaba? Queda ronda por siempre jamás y disuelta la dependencia con el trono español. Los diputados comenzaron a redactar la Constitución con base a la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución francesa de 1791. Se crearon tribunales fiscales para la cobranza de impuestos. Se reanudó la Compañía de Jesús y Rayón, refocilándose en su envidia, me pidió que reiteráramos la promesa de fidelidad a Fernando VII. Decía que de lo contrario, los indios volverán a la monarquía. No lo creo, les contesté. Lo que debemos hacer es alistarnos para tomar Valladolid. Solo de esa manera lograremos rehabilitar los entusiasmos de todos los indios, de todo el pueblo. Sin embargo, las cosas no eran fáciles. La derrota de Oaxaca había desprestigiado al virrey Venegas. En España habían optado por Félix María Calleja, a quien optaron sacar de su retiro para convertirlo en el nuevo virrey. Y Calleja aceptó. Y en pocas semanas ya tenía un ejército de 8,000 hombres bien armados, pero relativamente adiestrados. Calleja estaba dispuesto a acabar con la independencia, cortar cabezas, te tenía en la mira. Fusilaría y exterminaría a cuanto rebelde encontrase a su camino. Pero a Calleja me le volví a escapar. Morelos era el único que ofrecía resistencia a Calleja y a su ejército. Ni aún en el movedizo terreno de la opinión pública iba a beneficiar al Congreso de Chilpancingo. El virrey Venegas, en septiembre de 1812, había aprobado la Constitución Liberal, que declaraba en pie de igualdad a los españoles con los americanos. Excepto de los negros, irían siendo esclavos. Pero tú no dejabas de tener fe. No dejaba de tener fe. Fe que tarde que temprano se aboliría el esclavitud. La Constitución Liberal había declarado normas que dejaban de libertad los comicios, suspendía el funcionamiento de la Santa Inquisición y declaraba la libertad de prensa, aunque había dejado de lado lo principal, la esclavitud. Por supuesto, Calleja había hecho caso omiso a las disposiciones de la Constitución Liberal, aunque muchas personas habían visto en el cambio la posibilidad de ir cumpliendo sus anhelos. Pero yo no dejaba de pensar en la inhumanidad de tanto negro esclavizado, en liberar a los indios, en saciar su hambre, en enseñarles a leer, a escribir, a luchar. Tenía fe en lograr su libertad, en liberar a la nación. Te volviste a levantar en armas el 22 de diciembre de 1813. Tenía que tomar Valladolid. Contaba con un ejército de 19,000 hombres. La ciudad estaba por rendirse.
ignorabas que se acercaban 2 tropas de realistas, mandadas por Calleja y Cruz. Reagrupé mis fuerzas. Pero antes de iniciar el ataque, fui sorprendido por Iturbide. Tras la desbandada de Palco, los restos del ejército insurgente llegaron a la hacienda de Puruaruán, a 30 kilómetros de Valladolid. Ahí fueron atacados por Siriaco de Llano, quien atrapó a Matamoros y lo mandó fusilar. Mi hermano Matamoros. Nunca llegué a tener más rabia que en ese momento. Y más aún cuando lo fusilaron. Juré vengarlo. Juré vengarlo. Derramar sangre en su memoria sería un acto de justicia para ese hombre que era un santo, un gran patriota, un invaluable ser humano. Él había querido persuadirme de tomar Puruaruán, pero me negué, desobedecido por tantos triunfos sobre los realistas, y le dije: la decisión está ya tomada, atacaremos. Él empalideció y me dijo: está bien, las órdenes las das tú. Perdóname, Matamoros. ¿Cómo no te oí? Viste que es que para Coyunca y de allá a Cuchitán, los rebeldes atacaron Tlapultepec y el Congreso. Fui yo. Días después, comparecí ante los diputados.